A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Muy buenas tardes, Celso. ¿Cómo estás? Tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Celso? Bien, todo tranquilo. Estábamos haciendo un comentario previo al aire acerca de la autora que vamos a tratar hoy, Sí. porque vamos a contar a la gente que ayer, cuando yo avisé por el grupo de WhatsApp que tenemos todos los de Citas de Radio que iba a tratar de esta autora, fue como una aceptación general instantánea, ¿no? Sí. Le mandamos saludos a Sofía, que mandó que es fanática de la autora que vamos a hablar hoy. Y a Paola, a todos los que dieron su asentimiento. Es una autora llamada Elsa Bornemann, muchos la deben conocer. Es una autora que en una época en la cual la literatura infantil no gozaba del prestigio y no tenía la cantidad de publicaciones que tiene hoy y demás, escribía pura y exclusivamente para niños y adolescentes, ¿no? Digamos, esta autora fue una de las primeras que hizo una apuesta muy fuerte por la literatura infantil y por la literatura juvenil, que siempre va medio de la mano, pero son dos cosas distintas. Una cosa es escribir para niños y otra escribir ya para casi adolescentes, ¿no? Decía Elsa Bornemann, es una autora que medio todos tocamos de oído porque es un clásico, es una preferida de las maestras y con mucha justicia porque tiene libros muy buenos. Vamos a hablar hoy de las apuestas que hizo Elsa Bornemann y entre las primeras apuestas de esta autora está este librito que se llama El libro de los chicos enamorados, que es una auténtica joyita. Este libro tiene un prólogo en el cual Elsa Bornemann nos dice: siempre me dicen que los chicos no se enamoran. Es mentira, los chicos se enamoran al igual que se enamora un grande, y por eso el objetivo de este libro, mi objetivo con este libro, y le dedica la carta de introducción a los propios chicos, Elsa Bornemann siempre habla directamente a su público, es generar un corpus de literatura infantil romántica. O sea, si vos le querés dedicar un poema a una compañerita tuya que te gusta mucho, vos agarrás este libro, buscás el que más te complazca y se lo decís a tu compañera. Fíjense que arranca diciendo así: chicos, cada vez que aseguro que ustedes se enamoran, tal como los grandes entre comillas, me sucede más o menos lo siguiente. Algunos grandes se ríen y me miran como si estuviera brotando margaritas por las orejas. Otros se sonríen y me dicen: qué disparate, los niños solo piensan en jugar. Otros bostezan, ponen la mitad de sus ojos en blanco y cambian de tema. Parece que estos no conocieron el amor y por eso no les interesa. Y otros, por suerte muy poquito, fruncen el ceño y casi se enojan conmigo. Tienen que tomar mucha sopa todavía. El amor no es cosa de niños. ¿A dónde iremos a parar con los de antes? Cuando nosotros teníamos su edad, ¿no? Fíjense que se burla un poco del discurso que uno asume como adulto. Yo siempre digo que el gran tema de Elsa Bornemann es el niño que hay todavía en el adulto. Ay, sí. Básicamente, ¿no? Porque todo el tiempo te está interpelando como lector infantil, pero además como lector adulto, porque son textos a los que uno puede volver. La buena literatura infantil y el buen cine infantil es al cual uno puede volver de grande y disfrutarlo y encontrar referencias, encontrar cosas que se había perdido cuando era chico. Sí. ¿Vos leíste de vuelta Elsa Bornemann de grande, Celso? Sí, la leo, casi es una lectura anual para mí, Elsa Bornemann. No te lo puedo creer. Sí. Se la leo a mis sobrinas, la leo porque siempre que me piden que hable acerca de un escritor, hablo de Elsa Bornemann, me fascina. Fíjense, en fin, prefiero a los primeros de esta clase. A esos hoy les regalo una margarita de las que crecen en mis orejas y también los invito a leer este libro porque estoy segura de que, tal como ustedes y yo, ellos saben que es cierto lo que afirmo, aunque, como vieron su infancia hace mucho tiempo, acaso se les haya perdido en el baúl de los ayeres y les cueste recordar cómo se sentían entonces. Fíjense que la interpelación siempre es doble, al niño pero también al adulto, que como adulto o le lee esto a un niño o lo lee para sí mismo, digamos. Y ella siempre firma sus prólogos como Elsie, y fíjense que dice, por ejemplo: por eso, si algún día un lectorcito enamorado copia cualquiera de estos poemas en las últimas páginas del cuaderno borrador, me hará feliz saber que luego voló hacia otro banco de la escuela. ¡Ay, qué lindo! ¿No? O sea, me va a hacer feliz que vos le mandes cualquiera de estos poemas a alguna de tu compañera. Fíjense que este libro está marcado, hipermarcado por mí. Vamos a leer cualquiera de estos poemas para que ustedes vean cómo funciona la literatura infantil de Bornemann. No elegí ninguno particular. Fíjense, por ejemplo, este. Se me ha perdido una niña, cataplín, cataplín, cataplero. Se me ha perdido una niña en el fondo del jardín. ¿Dónde está? Y a mis amores les responde el sol de enero, se la tragaron las flores, cataplín y cataplero. Se ríe una margarita, una amapola meguiña, ¿cuál de las dos me la quita? Se me ha perdido una niña. ¿Está en la rosa escondida o duerme en algún jazmín? Ay de mi niña perdida en el fondo del jardín.
Fíjense que es una poesía súper métrica y súper medida, pero que al mismo tiempo juega con juegos fónicos, digamos, juegos de palabras, para que el niño se entretenga. Esta es una lectura imperdible, el libro Los chicos enamorados. Hay una canción con ese poema. Puede ser. La editorial recomienda desde 10 años. Yo creo que menos cualquier chico lo puede disfrutar. Y este libro tiene una continuación que se llama Corazonadas. Creo, no está chequeado, creo que se llama Corazonadas. Bueno, primera apuesta de Bornemann entonces, generar un corpus de literatura infantil romántica, ¿sí? Escribir poesía amorosa concretamente enfocada hacia los niños, ¿sí? Lo cual en ese momento, insisto, década del 70, década del 80, cuando empieza a publicar Bornemann, era una apuesta estética importante, fuerte, sí. Porque además, digamos que en este momento la literatura infantil se estudia en la academia, los libros para chicos, los libros álbum son libros impresionantes que salen carísimos, si uno lo compra después le da lastimárselo al chico porque lo va a romper, prefiere guardárselo en el estante de arriba de la biblioteca. En ese momento, ¿no? La literatura infantil circulaba con una literatura casi marginal. Celso, y la gran pionera o la que abrió camino es María Elena Walsh. María Elena Walsh, sin duda. Lo que pasa es que María Elena Walsh, tenés el caso de que es una autora que escribe para niños y también para grandes, y que la poesía infantil de María Elena Walsh tiene siempre un claro y específico mensaje hacia los grandes. Manuelita, para citar un caso, nos está hablando en realidad de la tilinguería que tenía mucha gente en esa época de pensar que todo lo bueno estaba en Europa. Claro. ¿No? Manuelita se va a Europa y ahí la pasa horrible, y tiene que volver a reencontrarse como con sus verdaderas raíces, ¿no? Y el tema de las arrugas es una tilingada de hoy. Totalmente. La plancha. Sí, totalmente, ¿no? De la frivolidad. Manuelita es como una canción acerca de la frivolidad. Sí. La frivolidad en el cuerpo y la frivolidad en creer que todo lo que viene de afuera es superior. Sí. Manuelita es un ejemplo claro, pero también está El país de no me acuerdo. De hecho, El país de no me acuerdo sirve como soundtrack de la historia oficial. No casualmente sirve esa canción. El país de no me acuerdo. Entonces, el mundo del revés. El mundo del revés. ¿Sí? Entonces, siempre la literatura de Walsh lo que tiene es que, por un lado, son dos literaturas distintas, para grandes y para chicos. Y la que es para chicos está dirigida también muy enfáticamente hacia el público adulto, que tiene que ver ahí un mensaje por detrás. Sí. En Bornemann parece estar dirigida únicamente, salvo un ejemplo que vamos a ver después, hacia el niño, hacia el disfrute del niño, digamos. Bueno, ¿por qué lado enganchás a un chico que no le gusta mucho leer cuando es niño? Por el lado del miedo, por el lado del terror. Y Elsa Bornemann fue una de las primeras en escribir cuentos de terror argentinos. ¿Sí? En general, el terror es un género básicamente anglosajón, nos viene de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Elsa Bornemann produce un corpus de literatura de terror argentina, con leyendas argentinas, con idiosincrasia argentina. Tiene dos libros de cuentos muy famosos que son Socorro y Socorro 10. Yo a Socorro lo presté, así que traje solamente para mostrarles Socorro 10, que nos habla de una nena que ve solamente ve esqueletos. ¿Sí? Tiene un defecto en la vista que lo único que le permite a su alrededor es ver esqueletos. A las personas las ve como huesos, exactamente, ve huesos. Le hacen una operación a esta niña para que pueda ver de una manera normal, y esta niña, una vez que ve a todos como los vemos todos, entiende que son monstruos, porque ella estaba acostumbrada a ver esqueletos, no personas de carne y hueso. Entonces fíjense de qué manera tan sutil ella cuestiona el concepto de normalidad. ¿Sí? Y tiene también en su libro anterior, que es Socorro, estos son libros de la década del 80, principios de los 90, pero básicamente de los 80, un cuento que es muy escalofriante, que a mí me sigue produciendo escalofríos hasta el día de hoy. A vos, sí, a o sea, vos, un cuento el señor de los terrores, que fue pensado para niños, pero que asusta incluso a los grandes, que se llama Manos. ¿Alguien lo conoce? No. Son unas nenas que se quedan una noche solas por un familiar, tiene un accidente y lo tienen que llevar de urgencia, se quedan solas en una casa y como tienen mucho miedo, deciden estirar sus manos y cada una tocar a la otra para transmitirse valor. Claro, el otro día lo que descubren es que las camas están muy lejos unas de otras, entonces nunca podrían haber llegado a agarrarse las manos. No, Celso, y la última frase del cuento es: porque quizás también los fantasmas a veces tengan miedo y nos necesiten. Ay, mira. Sí, pero no sé, Catalina, cuán dispuesta estamos a ayudar a un fantasma. Yo, no, la pero verdad, era un fantasma bueno. Cata se conmovió. Era Gasparín. Bueno, Socorro tiene un prólogo escrito por Frankenstein, por ejemplo, por el monstruo de Frankenstein, hablándoles a los chicos, por supuesto la voz del Elsa Bornemann, ¿no? Pero fíjense cómo ella ultimaba este conocimiento que tenía del género hasta hacer hablar en el prólogo y presentar los relatos a un monstruo clásico de la literatura. Acá en Queridos Monstruos, que es una trilogía de cuentos de terror, de libros de terror, Socorro, Socorro 10 y Queridos Monstruos, el que nos habla es Quasimodo.
El jorobado de Notre jorobado. Dame. Y siempre cuando termina el libro nos dice, bueno, ya está, ya pasó. Ahora dame la mano, respiremos tranquilos. Ya los horrores terminaron, ya podés descansar tranquilo. Esto es una joyita para cualquier chico que arranca a leer, ¿sí? Socorro, Socorro 10 y Queridos Monstruos, porque siempre al chico lo enganchás para el lado de lo truculento, de lo que tiene algún por lo menos a mí me enganchaban por ese lado. A Celcito, al niño Celso lo enganchás por ese Bueno, lado. y vamos a hablar de este ahora, que se llama Un Ay, elefante sí, divino, ocupa mucho espacio. Este libro tiene una historia por detrás que curiosamente ahora es anexada al propio libro. En las reediciones fue anexado lo extraliterario al libro. Y es lo siguiente, fíjense. Este libro fue publicado en primera edición en diciembre de 1975, bajo el sello de ediciones de Librería Fausto. Fíjense que publicaban editoriales... Sí, vas a ver ahora lo que pasó. Publican editoriales muy marginales, digamos, casi desconocidas. Librería Fausto, la verdad que no nos suena para nada. Hoy en día los autores publican en Planeta, MC, hay editoriales específicas de literatura infantil. En ese momento, no. Debido a la entusiasta recepción que le brindaron los lectorcitos argentinos, fue coeditado poco después por las editoriales Latina y Círculo de Lectores. En octubre del 76 fue incluido en el cuadro de honor del Premio Internacional Hans Christian Andersen, que es como el Nobel de la literatura infantil. Literalmente es así, es como el Nobel de los infantiles, otorgado por tal agrupación por considerarlo un ejemplo sobresaliente de literatura con importancia internacional. Wow. ¿Sí? El premio se decidió en Suiza, por primera vez por un escritor argentino, y Elsa Bornemann lo recibió en Atenas, Grecia, durante la celebración del Congreso número 15. La recomendación para recibir esta distinción partió de la profesora Marta Salotti, representante de este premio en Argentina. Siempre es un premio que hay que recomendar. El autor se tiene que postular, digamos. En octubre del 77, los 15 cuentos que integran Un elefante ocupa mucho espacio fueron prohibidos por decreto 3155 del Poder Ejecutivo Nacional a cargo de una junta militar por considerarse, entre otros conceptos igualmente injuriosos, que se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad clara de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo y que da su análisis surge una posición que agravia a la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone. ¿Sí? Fíjense la peligrosidad que veía la dictadura en un corpus de literatura infantil, ¿sí? Porque en general siempre se iba a libros de autores consagrados, digamos, a libros famosos. Elisa, no puedes hacer esas caras atrás mío que yo no me ría. Siempre se iba a libros famosos, pero acá se detienen puntualmente en un libro de literatura infantil. Dice, en 1984, Un elefante ocupa mucho espacio reapareció en Argentina debido al retorno de la democracia. Te digo que lo leen, lo están leyendo ahora en la escuela Sí, primaria. totalmente, es un golazo este libro. Ahora, cuando uno lee el libro, se da cuenta de la peligrosidad que podía llegar a captar la dictadura y un libro escrito antes de la dictadura, digamos, en estos cuentos. A ver. Todo lo que plantean estos cuentos, todos y cada uno de estos cuentos, es la historia de una persona que se sale de la práctica habitual y común. ¿Sí? Todos lo que nos cuentan es eso, cómo una persona toma una decisión que va en contra de la norma y sufre cierta represión social, entre comillas, represión cercana, digamos por eso. Por ejemplo, una familia que a cada lugar que va se sientan unos encima de otros. Se sienta el padre abajo, la madre arriba, el hermano más grande, el más chico y el más chiquitito arriba. Entonces, ¿qué pasa? Van al cine y la persona de atrás se queja de que no puede ver. Claro. ¿No? Por ejemplo, hay otro cuento y ese quizás el más explícito con respecto a esto. A ver, el más explícito es el primero, porque es acerca de un elefante que le avisa a sus compañeros, les advierte que están siendo explotados por el trabajador, por el empleador, y fíjense que cuelgan un cartel en la puerta del zoológico que dice circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales. Estas palabras en la década del 70 venían muy cargadas de sentido, venían demasiado cargadas de sentido. Entonces, bueno, uno entiende cuando lee el cuento cuál era la peligrosidad que esta gente advertía en libros pensados para niños, ¿no? Y fíjense que el nombre del cuento viene a raíz de que el elefante tiene una idea muy grande, tan grande como él, de avisarles, de advertirles a todos sus compañeros del circo que están siendo explotados, básicamente. Pero después hay otro cuento que decía que es muy explícito en cuanto hay una escena de detención y interrogatorio, que es un niño que lo que decide hacer es andar sobre las manos.
¿sí? En vez de caminar sobre los pies, decide caminar sobre sus manos. Entonces, bueno, esto genera en la gente que tiene alrededor una incomodidad de no entender por qué este chico quiere hacer eso, y se lo lleva a la policía, lo interrogan, y él les dice, pero no es delito. Claro. Lo que estoy haciendo. Busquen una norma que diga no se puede caminar sobre las manos. Sí. Entonces, este libro, que es un ¿Y ya librazo... sabés qué ideología tenía política? No, ni idea. Pero poco importa. Poco No, importa. me porque lo concreto es que este libro no se puede leer desligado al tiempo en el Al que contexto. se publica. Totalmente. Sí. Y te decía, hay una Por eso te publicación preguntaba de... No, porque como decíamos antes del aire, Elsa Bornemann era un personaje muy hermético. No sabemos nada acerca de su vida, no asistía a muchas presentaciones, y las presentaciones a las que asistía eran muy ligadas a los niños. Se demoraba horas y horas y horas firmando, ¿no? Yo creo que debe haber sido maestra jardinera ¿Ella estuvo acá en o algo Pehuajó por el hace estilo. poco? No tengo idea, no. Sí. No. Ella no, estuvieron otras autoras que la trajeron la gente de una librería, pero ella no. ¿No? No, porque el último tiempo ella viajaba muy poco porque estaba muy enferma. ¿Sí? De hecho, no se sabe ni siquiera de que muere. Elsa Bornemann muere en el 2013. Pero vamos a decir que cualquiera de los libros que encuentren en una librería, que van a encontrar y a rabiar porque es un clásico, se los recomiendo, tanto para grandes como para chicos, ¿sí? Elsa Bornemann. Yo tuve la suerte de escribir un artículo acerca de ella. Yo no soy muy amigo de escribir crítica literaria ni nada por el estilo, es más, trato de escaparme siempre de esas cosas. Claro, y porque, como verán, soy muy fan de Elsa Bornemann. Como se lee mañana, Dios no lo quiera, le pasa algo a Stephen King. Ahí me voy a lanzar a escribir sin que me lo pidan, que publiqué en Página 12, y ahí como que trato de hacer, digamos, una secuencia de su obra, lo cual es muy difícil porque las publicaciones son muy dispersas. ¿Sí? Digamos, tiene como sus clásicos y después tiene un montón de libros que quedaron ahí perdidos en el camino. Pero cualquiera que ustedes encuentren de ella se los recomiendo muy amplia y muy enfáticamente. Yo tengo en mi casa, los voy a agarrar. Agarrarlos, y es muy bueno leerlo de grande. ¿Sí? Lo mismo que decíamos con el cine infantil, con la literatura también. Ver lo que uno vio de chico, de grande, para ver si había algo más por detrás de eso. Y en el caso de Bornemann, uno ve que sí, que específicamente en el caso de este libro por lo menos hay algo más, ¿sí? Nos habla de, bueno, no siempre te dejes llevar por lo que hacen todos. Está bueno ser distinto en algunas cosas. Aunque tenga sus consecuencias. Aunque eso tenga sus consecuencias, ¿no? Lo que parece decirnos es, siempre tiene sus consecuencias salirse de la norma. Pero lo que uno ve en estos cuentos también es que los personajes nunca ceden. Mirá, Nunca dicen, perfecto, firmes. hasta acá llego. No aceptan la coerción, digamos, que les impone la sociedad. Siempre se mantienen firmes en su determinación de, por ejemplo, caminar sobre los pies. Porque él dice, yo camino sobre las manos, es cierto. Buena corrección. Yo camino... No, esta fue pertinente. Yo camino sobre las manos, pero gracias a eso veo un mundo distinto al que ustedes ven. Fíjense qué metáfora visual potente. Caminar invertido me permite acceder a un mundo al cual la mayoría de la gente no accede, ¿sí? Entonces, bueno, Elsa Bornemann, la recomendada de hoy. Gracias, Elsa. ¿Gustó? Muy bueno. Mucho. Nos vemos. Gracias.